Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Acosta. Muy buenas tardes, amigos. Aquí empezamos con la información. El centro histórico amaneció con un fuerte resguardo policial en su 9º día de manifestaciones. Es por eso que a esta hora tomamos contacto con Stephanie Paz, quien se encuentra en los exteriores del Palacio Presidencial en el centro de Quito. Ella nos contará cuál es la situación en este punto. Hola, Steffi, muy buenas tardes. Te escuchamos. Adelante, por favor. Así es, ¿qué tal, María Gracia? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Sin duda, un día atípico aquí en el centro histórico de la capital. Desde muy temprano se registró gran cantidad de movimiento en los exteriores del Palacio Presidencial, vehículos oficiales que ingresaban, salían de aquí del Palacio de Carondelet. Además, a esta hora ustedes pueden observar también el fuerte contingente policial y de Fuerzas Armadas que se ha desplegado en los exteriores de aquí del Palacio Presidencial, en el centro histórico de Quito, pero también en los exteriores, en todas las zonas aledañas a esta, la Plaza de la Independencia. Caravanas de motorizados pasan también constantemente, realizan patrullajes continuos en los alrededores de esta, la Plaza Grande. Al momento está totalmente restringido, además, el ingreso a este sitio. Únicamente hay personal de seguridad, de Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas que están instalados en este punto. Además, se ha acercado, también se ha vallado totalmente alrededor de 3 o 4 cuadras a la redonda. Según información también proporcionada por la Policía Nacional, al momento hay un contingente de al menos 1.100 uniformados que se encuentran en este sitio y se han establecido al menos 31 puntos de seguridad que con el despliegue que ha tenido aquí en la Plaza Grande. Son más de 1.100 uniformados los que están presentes en este operativo de la Plaza Grande. Ustedes los pueden ver también ya en imágenes. Constantemente están realizando patrullajes y se han establecido al menos 3 o 4 cuadras a la redonda varios de estos cercos. El día de ayer se reforzó también la seguridad en estos vallados. En este momento estamos precisamente con el jefe del distrito, Manuel Sáenz Eduardo Piedra. Muy buenas tardes. Coméntenos un poco cómo se ha desplegado este contingente aquí en el centro histórico. Bueno, el momento tenemos un contingente policial de aproximadamente 1.100 servidores policiales, los cuales están distribuidos en varios cercos. Tenemos 31 puntos estratégicos para poder mantener y realizar las labores de seguridad y orden público en el sector. Podemos observar que se están también apoyando en las Fuerzas Armadas, están realizando patrullajes continuos. En este momento ustedes pueden observar en imágenes parte del movimiento aquí en los exteriores también del Palacio de Carondelet. Sí, también tenemos acá un contingente que corresponde a personal de Fuerzas Armadas, los cuales también tienen, de acuerdo a su planificación, tienen establecido áreas de responsabilidad, principalmente todo lo que tiene que ver el cerco próximo hacia Plaza Grande. ¿Cuántos puntos ustedes se han establecido? El día de hoy pudimos observar que estos cercos de seguridad se ampliaron también ya a comparación de días anteriores. Sí, hemos establecido este momento un cerco. Hemos el día de hoy ampliado 2 cuadras a la redonda del Palacio, lo que es Plaza Grande. Tenemos tanto la parte norte como hasta la parte sur, ubicados vías que se encuentran cerradas para evitar el ingreso de manifestantes que puedan intentar llegar hasta este punto. ¿Han recibido quizás alertas ustedes para el día de hoy de movilizaciones aquí en el centro histórico? Sí, tenemos varias alertas. Justamente en este momento hay manifestantes que se encuentran en el sector de la unidad de flagrancia, en el Parque Elegido, alrededor de la Casa de la Cultura. Tenemos alrededor de 500 manifestantes que se encuentran por el sector. En cuanto al daño de bienes, quizás, ¿cuáles son las cifras que se han registrado ya a propósito de las manifestaciones, teniendo en cuenta que este ya es el 9º día de movilización? Bueno, en cuanto a lo que son daños a bienes patrimoniales, principalmente tenemos en el sector de la Plaza de Santo Domingo, en donde estos días se han concentrado las manifestaciones, en donde tenemos varias afectaciones desde semáforos, lo que son los adoquines de la plaza,
y también material que corresponde a vallas que el municipio ha colocado en el sector para proteger los monumentos que se encuentran en el sector. Perfecto, muchas gracias. Esta es parte de la situación a esta hora aquí en los exteriores del Palacio de Carondelet. Sin embargo, en nuestra redacción, no, por favor, vamos un minuto. En este momento está saliendo del Palacio de Carondelet el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Vamos precisamente a realizarle algunas preguntas. Estamos a la espera. En este momento está saliendo ya de aquí del Palacio de Carondelet. Vamos directo con el ministro, por favor. Muy buenas tardes, señor ministro. Estamos en vivo para Teleamazonas. Coméntenos al momento primero cómo avanzan los diálogos, algo que sin duda todo el país quiere conocer. Bueno, el día de ayer nosotros, al igual que todo el país, hemos visto las declaraciones del señor Leonidas Giza y de los dirigentes de la CONAIE. Ellos han sostenido que están revisando el documento de 17 páginas que nosotros como gobierno les hicimos llegar respondiendo a cada una de las 10 preguntas que ellos formularon en su pliego de peticiones. En algunos casos hemos accedido, en otros casos hemos explicado fundamentadamente por qué no podemos acceder. Ellos han señalado el día de ayer que nos van a responder por escrito y obviamente estamos a la expectativa de que esa respuesta contenga ya un pronunciamiento respecto de lo que públicamente nosotros aseveramos y es la voluntad de diálogo por parte del gobierno. Señor ministro, en este momento tenemos desde estudio una pregunta con nuestra compañera Liz Valareso. Liz, te escucha. Ministro, buenas tardes. ¿Quién se ha comprometido a responder? ¿Quién firmó esa carta que ustedes han recibido comprometiendo esa respuesta que ahora ustedes esperan por parte más bien de ellos, de quienes hoy están protestando y manifestándose en las calles de Quito? ¿Qué tal, Liz? Buenos días. El presidente de la República fue personalmente la persona que suscribió la comunicación que fue enviada a la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, explicando cada uno de esos 10 puntos y obviamente estableciendo y abriendo la posibilidad de un diálogo con ellos. Estamos a la espera de la respuesta a la carta que fue enviada el día sábado pasado. Ellos han señalado que la recibieron por canales oficiales el día de ayer, pero ya está claro que la recibieron y hoy por hoy estamos a la expectativa de que ellos respondan a esa comunicación. María Gracia, tú tienes también una pregunta desde estudio al ministro Jiménez. Así es, gracias, Steffi. Ministro, muy buenas tardes. Por favor, también el presidente Lasso ya envió su respuesta a la comisión convocante, es decir, a las más de 300 organizaciones de la sociedad civil, para participar en el diálogo, que es lo que ustedes conocen. Aún no hay respuesta. Disculpe, de la CONAIE. no le estoy escuchando bien porque están hablando aquí al lado y no le escucho. No se preocupe, ¿me escucha en este momento? ¿Me la puede repetir, por favor? Claro que sí, ministro, muchísimas gracias. Sí. Lo que le preguntaba es acerca del diálogo al que ha convocado esta comisión convocante, más de 300 organizaciones de la sociedad civil, y que el presidente Lasso habría respondido ya con una carta de forma positiva. ¿Qué pasa con la CONAIE? ¿Qué esperan ustedes en este sentido para poder evitar la violencia y las manifestaciones? Esperamos que respondan. Esperamos que se sienten a una mesa de diálogo. No son suficientes las declaraciones de que no van a desarrollar actos vandálicos, porque ellos abren una puerta que otros no quieren cerrar y tampoco controlan la entrada de quien entra por esa puerta. Entonces no es suficiente decir que ellos no desarrollen actos vandálicos. Sabemos que no en todos los actos están ellos y sabemos que hay fuerzas obscuras y gente que se aprovecha para intentar atentar contra los objetivos del Estado u objetivos institucionales. Estamos perfectamente conscientes de eso, pero necesito que lo entiendan claramente. Mientras ellos no acepten formalmente sentarse a dialogar con base en criterios razonados y que tienen que ver con los objetivos que son en función de las grandes mayorías y no de determinados grupos, entonces los actos vandálicos, que a lo mejor ellos no quieren y que a lo mejor ellos rechazan, van a poder seguir siendo aprovechados por otras fuerzas. Es imperativo, y se lo digo a usted, señor Leonidas Giza, si es que me está viendo, que se siente a una mesa a dialogar y a conversar. Los hemos tratado con respeto, los hemos tratado seriamente, pero somos un gobierno democrático y representamos a los 17 millones de ecuatorianos y nuestra obligación es actuar con responsabilidad. Hemos controlado el uso de la fuerza simplemente para proteger a la seguridad, a los bienes de las personas de toda la Sierra Centro-Norte y particularmente hoy de la ciudad capital. Pero es necesario también que ustedes den pruebas de la voluntad de ese diálogo real, sentándonos a discutir sobre la base de los documentos que ustedes formularon y que nosotros también ya respondimos. Liz, tú tienes también en estudio otra pregunta para el señor ministro. Sí.
Sí, ministro, desde el día 1, desde el gobierno están convocando a ese diálogo y la respuesta de la contraparte no llega. ¿Por qué desde el gobierno no se establece ya día, hora y lugar concretamente para ese diálogo? Porque nosotros hemos procurado hacer la respuesta formal y por escrito. Y por eso hemos respondido a los 10 puntos que era lo que ellos estaban solicitando. No nos olvidemos que inicialmente la CONAIE dijo que no se iba a sentar a dialogar y que lo que requería era la respuesta concreta a los 10 puntos. Pues bien, lo hemos hecho. Ya lo tienen. Lo lógico es que ellos digan, ok, una vez teniendo esta información, podemos discutir sobre este y este punto de acá. Adicionalmente, las organizaciones de la sociedad civil y de algunas instituciones internacionales nos dirigieron una comunicación el día de ayer para ver si estaríamos dispuestos a sentarnos en una mesa de diálogo y lo hemos aceptado. De nuestra parte ha habido toda la disposición para dialogar. Y no solo eso, hemos tomado decisiones unilaterales que acreditan nuestra buena fe. Hay un decreto del 15 de junio sobre el control de precios. Hay un decreto del 16 de junio sobre la declaratoria de emergencia del sector salud, que fue algo que lo peticionaron en su pliego de peticiones. Y hay otro decreto que consagra una serie de beneficios, como por ejemplo la elevación del bono de desarrollo humano y también una serie de beneficios para el sector agricultor. Estamos accediendo a una serie de peticiones. Lo que no podemos comprometer son los intereses del Estado y no podemos generar, sobre pretexto de acceder a un escenario de iliquidez del país, porque eso lo vamos a pagar a la vuelta de unas pocas semanas o meses más. No podemos actuar con irresponsabilidad, tenemos que actuar con seriedad. Respetamos a todos los grupos, pero obviamente también para poder dialogar se necesitan 2 personas. Liz Valareso, tienes nuevamente una pregunta, señor ministro. Ministro, no han dado una respuesta pese a lo que el gobierno anunció el día viernes, al ceder ante las peticiones de la CONAIE. No hay respuesta todavía a esa apertura al diálogo. ¿Qué otros mecanismos entonces analizan desde el gobierno como salida a estos 9 días de movilización que ya enfrenta el país? Nosotros sabemos lo que está sucediendo en el Ecuador y sabemos lo que está sucediendo en la ciudad de Quito. Y sabemos lo que sucedió en octubre de 2019. Pero yo sí quiero decirle a la ciudadanía, nosotros estamos con ustedes. Nosotros los representamos. Nosotros somos gente que escucha y que cede. Y no los vamos a traicionar. Pero es la hora de ser valientes también. Es la hora de saber que si es que ahora cedemos, no está cediendo un gobierno, está cediendo un país. Y por eso vamos a estar atentos al diálogo, con respeto, con aplicación de la ley, con respeto a la Constitución, pero sobre todo también confiando en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, que en este proceso de 9 días ha hecho un extraordinario trabajo. Y yo sí quiero aprovechar para felicitarlos públicamente. Señor ministro, una última consulta. El día de hoy conocemos también que hubo algunos hechos, algunos enfrentamientos aquí en la Fiscalía en el centro norte de Quito. ¿Cuál es quizás ese balance que dejan hasta el momento estos 9 días de movilizaciones? Bueno, han habido algunos conatos de agresiones a personas. Lamentablemente, hace 3 días hubo el fallecimiento de un chico que cayó por una quebrada. La policía ha actuado de forma impecable, actuando con respeto frente a los manifestantes, pero no permitiendo que vandalicen a las instituciones públicas. Hoy hubo un nuevo intento en la Fiscalía. La policía actuó de forma extraordinaria también, conteniendo y repeliendo esos ataques. Pero eso es a lo que estamos expuestos. Mientras la CONAIE no acepte el diálogo de forma expresa y no se siente a conversar sobre las cosas que están en acuerdo y en desacuerdo, estos hechos se van a seguir produciendo. Y nosotros tenemos la obligación de responder con eficiencia, con eficacia, con respeto, pero también con la firmeza que nos produce el hecho de ser un gobierno democráticamente electo. Muchísimas gracias, señor ministro. Esas fueron las declaraciones del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en los exteriores aquí del Palacio de Carondelet, en el centro histórico de la capital. Con esta información, regreso contigo, María Gracia, estudio. De ser el caso, realizaremos un nuevo enlace. Que tengan una buena tarde. También tú, Steffi, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de la información que se produzca en la Plaza de la Independencia. Y la situación empieza a subir de nivel en las inmediaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A esta hora el contacto es con Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Daniela, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor, qué está pasando.
Buenas tardes, gracias amigos televidentes. Tú lo has dicho, hace unos minutos, hace media hora aproximadamente aquí se mantiene una especie de tregua. Sin embargo, ya los ánimos empiezan a calentarse. Estamos en la 12 de octubre y Patria. Sin embargo, en horas de la mañana este fue el punto de concentración de una serie de enfrentamientos con la Policía Nacional. Vemos aquí una serie de manifestantes. Se nos han dicho que son cerca de 2.000 manifestantes. La Policía Nacional está diciendo que entre ellos se identifique a los manifestantes violentos y de esta forma pues podrán llegar a un acuerdo. Lo interesante hasta el momento ha sido que los manifestantes han puesto a las mujeres al frente para evitar algún tipo de agresión. También han estado algo violentos diciendo a partir al momento de ser necesario pues volveremos a hacer una transmisión. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Una excelente tarde también para ti, Daniela, es lo que sucede a esta hora en las inmediaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos de inmediato con Fausto Yepes, él se encuentra en la Universidad Central, donde pues a sus alrededores se registran bloqueo de vías desde tempranas horas. Buses y camiones con cientos de manifestantes han llegado hasta este punto de concentración en lo que va del 9º día de paro nacional. Fausto, danos tú más detalles. Buenas tardes. Gracias, hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Con el pasar de las horas, la situación acá en los exteriores y en las inmediaciones de la Universidad Central se tornan más críticas. De momento continúa la llegada de gente que ha plegado a esta medida. De hecho, sabemos que son decenas, en algunos casos, de camiones y buses que han llegado con manifestantes desde el sur del país, en el sector, principalmente en La Tacunga, que es en el centro, Ambato, Riobamba, son los manifestantes que están en este sector ya congregándose a esta hora, en la hora del almuerzo, pero también hemos logrado registrar imágenes en las partes cercanas a las entradas principales de la Universidad Central. En la Faxo es uno de los puntos de concentración y también en el ingreso al teatro de la Universidad Central, al teatro universitario. Uno de los temas que también nos ha preocupado sin duda es lo que ocurre aquí muy cerca, a 2 cuadras, en el Hospital Carlos Andrade Marín del IES. Varios almacenes debieron cerrar, prácticamente todos los almacenes están cerrados a esta hora, cuando hubo intento de saqueos y agresiones por parte de manifestantes a quienes son los propietarios o los dependientes de estos almacenes. Tenemos ahí algunas de las imágenes. Ya la policía tomó el control de esta parte de uno de los sectores cercanos a la Universidad Central, pero lamentable, ocurre en un hospital que requiere también de que estén estas farmacias y almacenes de venta de insumos médicos abiertos para las necesidades del día a día en este hospital, pero están cerrados. Como insistimos, hubo un intento de saqueo en la mañana. Algunos de los de quienes trabajan en este hospital no tienen la autorización de momento por el riesgo que esto implica de salir hacia sus casas. En algunos casos permanecerán ahí, las puertas están cerradas y esto es lo que ocurre muy cerca de la Universidad Central, uno de los centros de acogida de los manifestantes que ha sido ya determinado así, y de momento también uno de los puntos críticos de esta manifestación en la ciudad de Quito. Se escuchan detonaciones en todo momento de camaretas que son lanzadas por parte de los manifestantes que han llegado. También hemos podido registrar en imágenes con escudos artesanales, en otros casos con unos tubos con los cuales se están haciendo estas detonaciones en los enfrentamientos ya muy cercanos con la Policía Nacional. Estaremos haciendo también un nuevo recorrido por otras zonas cercanas a este lugar para contarles oportunamente lo que ocurre en el contexto de la manifestación. Hasta aquí nuestro informe. Seguimos con ustedes y más en los estudios, amigos. Una buena tarde para todos. También para ti, Fausto, muchísimas gracias por esta información. Y mucha atención, caravanas de grupos indígenas avanzan desde el sur de Quito hasta el Parque del Arbolito. Paul Coello monitorea desde muy temprano esa zona y ubicado en el sector del Recreo nos cuenta más. Paul, muy buenas tardes. Adelante, por favor. María Gracia, Liz, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, seguimos monitoreando qué es lo que ocurre acá en el sur de la capital y lo que hemos registrado durante el día son varios cierres viales, específicamente en 3 zonas que las autoridades han considerado como las más conflictivas, en el sector de Quitumbe, en el sector de también Guamaní y en este sector donde nosotros nos encontramos, en el sector del Recreo. Miren ustedes, esa ha sido también la tónica que hemos registrado durante el día, varios camiones y camionetas trasladando a cientos
cientos de indígenas y hacia el sur de la ciudad, hacia el norte de la ciudad, donde en horas de la tarde, de lo que conocemos, se va a registrar una movilización, una marcha. También lo que hemos podido ver, lastimosamente, son varios locales comerciales cerrados sus puertas desde la anterior semana justamente, y nosotros nos encontramos al costado derecho del Recreo, del centro comercial Recreo, donde permanece cerrado sus puertas por precaución, por seguridad, ya que el día de ayer hubo intentos de saqueo en este centro comercial. De igual forma, en la estación del trole, que permanece cerrado, no está circulando el transporte público, no hemos evidenciado transporte público. Lo que hemos podido evidenciar también es a decenas de ciudadanos, cientos de ciudadanos movilizándose a pie hacia los diferentes destinos, hacia sus trabajos, hacia sus citas médicas. Lo han hecho a pie, otros en bicicleta. Eso es lo que hemos podido registrar en durante esta jornada, durante este martes de protestas. Como les indicamos, son 3 sectores los más conflictivos acá en el sur de la capital. Hay camiones también que llegan con insumos para abastecer a los manifestantes en algunos puntos, en algunos focos, como pueden observar en imágenes. En estos momentos llegan con agua, con víveres, también otros camiones que llegan incluso con llantas para que continúen con la quema y continúen obstaculizando las vías acá en el sur de la capital. Son varios cierres, vale la pena mencionarlo, que se registran acá en el sur de la capital. Nosotros seguiremos monitoreando qué es lo que ocurre y en nuestras próximas emisiones les estaremos llevando más detalles. María Gracia, Liz, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Paul. Muchísimas gracias por ese informe. Y en estos momentos nos vamos hasta el centro norte de Quito, a la zona de las universidades. Ahí está Andrea Samaniego para contarnos cuál es el panorama. Hola, Andrea, te escuchamos. ¿Qué tal, Liz, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, como ya lo mencionabas, yo me encuentro en la 12 de octubre, pero sobre las universidades, como ustedes pueden ver a mis espaldas, nosotros nos encontramos en un edificio debido a la agresividad que tienen los manifestantes. Ellos, de cierta manera, están con palos, están con toletes, incluso han amenazado a las personas que ven con celular para evitar que les graben. Hay bastante agresividad por parte de los manifestantes en este sector de la ciudad capital. Para que tengan una idea, nos encontramos frente a donde está nuestra compañera Daniela Valencia. Hace pocos minutos también hubo destrozos en el ingreso de la Universidad Católica, que ya fue denunciado por esta Casa de Educación Superior. Ingresó la policía, pero también los manifestantes que dieron algunos daños. Y también, como ya podemos ver también en las imágenes, en la Universidad Politécnica Salesiana han puesto maderas para evitar que hayan destrozos al ingreso de esta universidad que es zona de paz y que alberga aproximadamente a 3.500 manifestantes indígenas de las provincias, por ejemplo, de Cotopaxi, de Tungurahua, de Chimborazo, que se encuentran en este sector y como ya lo habíamos mencionado, así han estado bastante agresivos durante esta jornada aquí en la capital. Vamos a regresar contigo, María Gracia, que tienes más información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias por tu reporte. Y Quito nuevamente amaneció sitiada en el 9º día de manifestaciones. Este martes, muchos locales han permanecido cerrados. 9º día de paro nacional y en Quito nadie se acostumbra, pero buscan alternativas para poder pasar a sus trabajos. De igual manera, agentes metropolitanos intentaron limpiar las vías para que puedan pasar. Sin embargo, en su mayoría los ciudadanos en Quito tuvieron que caminar, como ha sido la tónica de las últimas jornadas. Y mientras unos retiraban los palos y piedras con los que amanecieron ciertos sectores, como por ejemplo el norte de la capital, otros empezaron a colocar barricadas y de esta manera impedir la libre movilidad. Lo mismo ocurrió en el sur de Quito. Desde muy temprano los manifestantes comenzaron a hacer barricadas. También los buses y los autos eran obligados a desviarse, pues policías y militares se ubicaban en zonas estratégicas para evitar que tengan enfrentamientos. De esta manera, la amenaza, el miedo y la violencia que se ha identificado en diferentes puntos provocaron que Quito amaneciera prácticamente cerrada. En el centro norte de la ciudad, los locales comerciales no abrieron. Los ciudadanos caminaban y muchos no pudieron llegar ni a sus hogares ni a sus lugares de trabajo. La falta de transporte público afectó a todos y aunque muchos buscaron la manera de llegar, la gran mayoría paralizó sus actividades. Esto mientras se mantiene la tónica de enfrentamientos entre los manifestantes con las fuerzas del orden y también con ciudadanos, a quienes atacan cuando intentan circular.
¡Uy, Dios mío! Tampoco se libraron instituciones, pues los manifestantes atacaron la Fiscalía General del Estado. María Gracia Acosta, 24 horas. Más de 10.000 manifestantes lograron ingresar a Quito en las últimas horas, según información del ECU 911. A través de redes sociales, el movimiento indígena publicó su entrada a la capital. A pie o en caravanas motorizadas, los manifestantes pudieron burlar los controles policiales. Noche del 20 de junio y este era el panorama en varias de las vías de ingreso a Quito. En los camiones, decenas de manifestantes y otros más a pie o a un costado de la vía. Sobre los puentes o en las aceras, miles de personas llegaron la última noche a la capital. En este otro video se observa cómo una parte de otra caravana avanza por la avenida Oriental. El objetivo, llegar al parque El Arbolito. La mayoría va caminando, el otro grupo está metros más atrás, aún enfrentándose con la policía. Tras su paso, vías cerradas, llantas y vegetación quemada, propiedad privada dañada y comercios cerrados ante el temor de robos. Mientras esto ocurría, en otra parte del sur de Quito, camiones y camionetas atravesaron el puente de Guajaló llenos de manifestantes. A un lado de la vía, habitantes del sector se sumaron al paro con banderas. El medio comunitario Wambra reportó que una mujer indígena de la Amazonía resultó herida en las manifestaciones hacia el centro de la capital. Ya dentro de Quito, varios camiones llegaron hasta la Universidad Central, que en horas de la noche anunció que abre sus puertas y se convierte en un centro de asistencia humanitaria. Ahí se concentraron centenares de manifestantes. La Universidad Salesiana también abrió su campus, El Jirón, como zona de paz y acogida humanitaria. En uno de sus salones, los manifestantes pasaron la noche. Según información preliminar del ECU 911, más de 10.000 manifestantes ingresaron a la capital en las últimas horas. Joana Ramos, 24 horas. El ministro de Defensa, Luis Lara, junto con el alto mando militar, denunciaron que existe una grave intención de desestabilizar el Estado democrático. Los militares ratificaron su apoyo al orden y la democracia. La democracia del Ecuador está en serio riesgo ante la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos, y las acciones de grupos violentos cuyo único objetivo es crear el pánico, agrediendo y extorsionando a las empresas, a las instituciones y a las autoridades. Las Fuerzas Armadas contemplan con enorme preocupación la manipulación de la protesta social, el crecimiento de la violencia por parte de quienes han rechazado el diálogo, principio fundamental de la convivencia en libertad y democracia, para intentar imponer al Estado sus peticiones. Pero existe un hecho aún más grave. Estas acciones coinciden con el brutal ataque criminal que el país ha venido sufriendo por parte de los narcotraficantes y el crimen organizado. Estas acciones van más allá de la protesta ciudadana. Se trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia, amenazar a las instituciones. Ciudadanos, las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la República. Quiero ser enfático en señalar que las acciones de protesta social son legítimas, siempre y cuando no atenten contra las garantías y derechos de la mayoría de los ciudadanos a vivir en paz, trabajar, circular por el territorio. Voy a ser frontal. Esta actividad violenta y criminal no ayuda a las reivindicaciones sociales, al contrario, las perjudican. Porque detrás de esto está la mano del narcotráfico y la delincuencia organizada. Por lo tanto, convocamos a los ecuatorianos a la unidad nacional, a una defensa activa por la paz y a la defensa de la democracia.
Como ha ocurrido a lo largo de la historia, las Fuerzas Armadas siempre han estado junto al pueblo ecuatoriano, defendiendo y protegiendo sus derechos, garantías y libertades. En el marco de un Estado de Derecho, con la Constitución como norma fundamental de un país libre y democrático. Estamos de regreso con más información. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, aseguró que hoy responderán la carta del presidente de la República. Sin embargo, aclaró que necesitan garantías para que puedan tomar decisiones colectivas. Las vías establecidas para resolver estas demandas, pero necesitamos también que el gobierno nacional pueda garantizar estos mecanismos dentro de la democracia y no instalar una lógica bélica. Por lo tanto, el día de mañana, señor presidente, conocerá la respuesta del movimiento indígena, de los otros sectores organizativos, frente a la respuesta recibida que nos ha enviado y la hemos recibido por parte del movimiento indígena. Esta cuestión del proceso de diálogo, resolver por la vía de lo político, inmediatamente, mientras podamos estabilizar. Por eso pedimos, señor presidente de la República y autoridades de acá, que estabilicen en las casas de acogida, en las casas de saber. Reunimos todas las autoridades de pueblos y nacionalidades, definimos una estrategia. Si pretende seguir posesionando una actitud belicista, prácticamente nuestras decisiones colectivas que son tomadas no largarían mucho más tiempo hasta poder tener las condiciones que entre todas las autoridades de pueblos y nacionalidades podamos acoger una decisión. Al menos una docena de vuelos nacionales e internacionales se han cancelado en el aeropuerto de Quito por las movilizaciones. Muchos pasajeros han tenido que dormir en la terminal aérea. Carlos Acoto nos cuenta más desde el lugar. Carlos, buenas tardes. Te escuchamos, por favor. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Los saludamos desde el aeropuerto Mariscal Sucre en Quito, donde la constante de este día ha sido que se han presentado inconvenientes tanto para quienes quieren dejar el país y viajar al exterior, como aquellas personas que quieren dejar esta terminal aérea y movilizarse hacia la capital a propósito de las movilizaciones que registran su 9º día aquí en la capital. Hemos podido conversar con diferentes pasajeros y las situaciones son diferentes. En común, total incertidumbre. Les hemos preparado un reportaje al respecto. Adelante. Algunos pronto cumplirán 24 horas esperando que su vuelo salga. Así luce a esta hora el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. Son centenares de pasajeros cuyos vuelos han sido demorados o cancelados a causa de las manifestaciones violentas. Ernesto López es de Perú. Llegó a Quito por trabajo, pero el paro canceló todas las reuniones previstas. Ahora solo quiere volver a su país. La verdad que nos topamos con esta sorpresa de no poder llevar la agenda. Llegamos ayer en la tarde-noche, no pudimos llegar a nuestro hotel y hoy estamos buscando vuelo para regresarnos a Lima. Antonio salió la noche de ayer desde Quito y denuncia que durante su viaje al aeropuerto fue extorsionado para poder cruzar. Pero en todos los lados, especialmente a la entrada de La Morita, la gente pedía dinero o gasolina y atacaban todos los carros. Jorge también espera por su vuelo. Él nos muestra el segundo correo que recibió de su aerolínea cancelando el viaje. El motivo, disturbio social. Es una incertidumbre total, no se puede planificar absolutamente nada. Esperemos que se llegue a un acuerdo. Hasta la fecha, al menos 12 vuelos han sido cancelados, entre nacionales e internacionales. 4 vuelos de salida internacional, 4 vuelos de arribo internacional. Y a nivel doméstico tenemos cancelados 2 vuelos domésticos de salida y consecuentemente 2 vuelos domésticos de arribo. Les estamos dando todas las facilidades, tenemos un área de descanso donde puedan pernoctar. El área comercial está disponible al 100%, tenemos provisiones para que ellos puedan utilizar los servicios que tenemos acá de manera segura y cómoda. Según autoridades aeroportuarias, se aumentó el resguardo policial en los alrededores de la terminal aérea. Joana Ramos, 24 horas.
Y bien, lo que han reportado las autoridades del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito es que en el transcurso de esta jornada 12 vuelos han sido cancelados, 8 internacionales y 4 nacionales. Hay expectativa por lo que podría ocurrir en las próximas horas, aunque no sería diferente si las movilizaciones continúan, así lo han advertido. Seguimos con mucho más desde estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Carlos, por ese reporte desde el aeropuerto de Quito. En Guayaquil no hay cierres de vías y hasta el momento no se registran alertas de ingresos de manifestantes a la ciudad, pero sí hay complicaciones en la terminal terrestre y en el aeropuerto. Dayana Monroy se encuentra en el centro de la ciudad. Dayana, buenas tardes. ¿Cómo avanza la ciudad esta mañana? ¿Qué tal, estudios? Muy buenas tardes. Exceptuando lo que pasa en los mercados, la ciudad de Guayaquil avanza con normalidad el día de hoy. Nos encontramos en el centro de la ciudad y quizás sí existe una presencia más reducida de lo habitual de ciudadanos, pero lo cierto es que todo está normal. No hay vías cerradas, el transporte público funciona con normalidad, pero donde sí se han sentido los estragos de las manifestaciones que se dan sobre todo en la sierra es en la terminal terrestre de Guayaquil, donde más de la mitad de las cooperativas han suspendido sus operaciones. También en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil se han tomado decisiones, se lo ha declarado en alerta media, que es una alerta preventiva, y existe suspensión de 3 vuelos nacionales. Los vuelos internacionales están realizándose con total normalidad. Nosotros tenemos un reportaje sobre lo que ha ocurrido a lo largo de la jornada de hoy aquí en Guayaquil. Veamos. Con las tanquetas que siguen el ingreso a la ciudad, pero sin ninguna alerta de posible llegada de manifestantes. Sin vías cerradas dentro de Guayaquil, el transporte público completamente operativo y el resto de actividades con normalidad. Así avanzaba la ciudad. Fuera de lo que ocurría en los mercados, Guayaquil lucía como habitualmente luce, excepto en la terminal terrestre. Es uno de los puntos donde se registran los estragos de las manifestaciones. Lo estamos esperando lo que haya. La idea es ir a Perú. Sí. No hay. 48 de las 90 cooperativas no están operando. Solo 42 están habilitadas. Todas las cooperativas que van a la sierra y algunas que van a la Amazonía están cerradas. Es por el tema del bloqueo de las vías, especialmente lo que tiene que ver para el sector de la sierra central y temas de oriente. De ahí el resto de las operadoras sí están operando con normalidad. Las que se mueven dentro de Guayas, Santa Elena y Manabí están operativas. Hacia Esmeralda. Pregunté y me dijeron que costaba casi $22. ¿Y antes? Antes costaba $14, $13. Unas empresas dicen que no hay, otras dicen que a las 2 de la tarde. Al fin y al cabo no sabemos qué mismo. Antes de las movilizaciones, 55,000 pasajeros por día transitaban a través de esta terminal terrestre. Ahora, solo 15,000 logran salir. En el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, las autoridades también tomaron decisiones. Estamos en una alerta media, como lo denomina la autoridad aeronáutica. Esto quiere decir que estamos tomando precauciones para posibilidad de que pudieran haber desmanes en el aeropuerto. En el aeropuerto de Guayaquil se han cancelado 3 vuelos, todos nacionales. En días pasados se cancelaron solo 2 vuelos. Presumo que en la tarde también vamos a tener cancelaciones desde Quito. Los vuelos internacionales están operando con total normalidad. Y si bien obviando estos puntos el resto de la ciudad avanza con normalidad, por la tarde se han convocado a movilizaciones en Durán y también en Guayaquil. Eso quiere decir que esta zona donde nos encontramos en este momento, que luce completamente habilitada al tránsito, probablemente por la tarde sí concentre manifestantes. Hemos visto también que el municipio de la ciudad y la gobernación continúan vallados y que al momento ha llegado también una delegación importante de militares y de policías para estar pendientes a las movilizaciones. La consigna es, dicen los manifestantes, reunirse todas las tardes en la ciudad de Guayaquil, en el centro de la ciudad de Guayaquil, mientras dure la manifestación. Es nuestro reporte hasta esta hora desde Guayaquil en el 9º día de manifestaciones. Ustedes siguen con más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dayana. Muchas gracias. Y en el mercado mayorista de Montebello se concentraron cientos de manifestantes para protestar en las afueras del centro de abastos. Asimismo, varios mercados de Guayaquil permanecieron cerrados esta mañana. Fue una madrugada muy ajetreada en las afueras del mercado de transferencia de víveres de Montebello. Una turba de protestantes bloqueaban el ingreso y salida de camionetas que buscaban abastecerse en el único mercado mayorista de Guayaquil, que provee a la red de mercados municipales y demás tiendas de la ciudad, que estaba paralizado. ¿Cuántos millones de ciudadanos somos y que comemos y que cada día se consume?
Y ahorita con estos están cerrados todos los mercados, no vamos a poder comprar. Nosotros compramos el tomate a 50 dólares la caja, al precio que ellos quieren aquí. Y hay que pagar a veces porque uno necesita trabajar. La policía detalló incluso que intentaron saquear algunos camiones que llegaban con mercadería, pero fue impedido por la fuerza pública. Ante la presencia de las cámaras, algunos manifestantes se tornaron violentos y lanzaban víveres e insultos, adueñándose del espacio. La policía acordonaba el lugar, mientras los agentes de la ATM trataban de dar fluidez al tránsito en la avenida Marcel Laniado, donde solo funcionaba un carril. Pasaban las horas y algunos minoristas lograron ingresar por la puerta del lado de la vía perimetral, pero fue bloqueada por la multitud para impedir las ventas. Un contingente militar permanecía dentro del predio. Dentro hay mercadería y no han dejado pasar. Ya desde noche ya va a dañarse completamente y se va a perderse todo. Rendón, en el mercado de la Gómez Rendón hay manifestación. Y en los alrededores del mercado municipal de Gómez Rendón, decenas de comerciantes quemaban llantas. Un piquete policial y militar acudió a la zona. Fue necesario desviar el tráfico ante el bloqueo de la vía. En tanto, el mercado central, al igual que el de José Mascote, amanecieron cerrados. En el mercado Gran Colombia al sur, los minoristas, en cambio, fueron obligados a cerrar. En tanto, en el mercado central, al igual que el de José Mascote, los comerciantes prefirieron no abrir al no estar abastecidos. Tras las protestas registradas en el mercado principal de Montebello, una multitud que busca crear desabastecimiento como medida de protesta. Vanessa Robles, 24 horas. Las vías del sector de la Patria, ubicado en el centro norte de Quito, están cerradas por manifestantes. Todos los accesos a esta zona han sido bloqueados. Natalie Jiménez nos tiene más detalles desde ese lugar. Hola Natalie, adelante. ¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Así es, en estos momentos estamos en la calle 18 de septiembre. Intentamos avanzar a la Patria, que es en donde nos habían comentado que se registraron disturbios, pero lamentablemente todas las vías están cerradas. En estos momentos incluso ya militares han llegado hasta esta calle y han empezado a acercar. Les comentábamos, estaban bastante violentos en estos puntos, tenían palos, estaban ponchando las llantas de los autos y como podemos ver, ya personal militar ha tomado esta zona. Lo que les podemos informar es que hay varias vías cerradas, cada vez han avanzado más al centro norte de la ciudad. Por ejemplo, estaba cerrada la avenida 10 de agosto, está cerrada la Patria, también la 12 de octubre, entre otras. Es decir, la entrada al centro totalmente imposibilitada. Aquí estamos observando cómo ya se están formando para evitar que más grupos de manifestantes se acerquen. Hemos visto varios camiones que cada vez están acercando más. Son camiones que tienen a varios manifestantes, todos portan algún tipo de arma manual como palos, como piedras. Y esto es lo que está intentando evitar el personal militar para evitar que hayan aún más conflictos. Nosotros permaneceremos en este punto y les tendremos más informes de lo que ocurra en este sector. Volvemos con ustedes, estudios. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Natalie, por el informe. Y en un sobrevuelo realizado por la ciudad capital pudimos constatar los cierres viales y la magnitud de las manifestaciones. Por eso a esta hora hacemos contacto con Juan Miguel Rodríguez, quien tiene esta información. Hola, Juan Miguel, cuéntanos, por favor, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hace pocos minutos nada más nosotros realizamos un sobrevuelo de aproximadamente 30 minutos en varios sectores de nuestra ciudad capital para ver cómo está el panorama a esta hora de la tarde y nosotros pudimos evidenciar que hay presencia de manifestantes en los exteriores de la Universidad Politécnica Salesiana a esta hora de la tarde. También hay presencia de manifestantes en los exteriores de la Universidad Central del Ecuador. Recordemos que también está sirviendo como acopio para las personas que vengan hasta Quito a protestar. Y también vimos que habían camiones que estaban ingresando de manera rápida por la avenida Simón Bolívar hasta acá, hasta el centro norte de la capital. Y a propósito de la Simón Bolívar, desde la Ruta Viva
hasta el sector del límite con el Cantón Mejía, pudimos observar que hay varios cortes sobre esta arteria vial de la Simón Bolívar. Prácticamente cada 500 metros podíamos observar un corte, y lo propio pudimos también percatarnos sobre la avenida Pedro Vicente Maldonado en el sur de la capital. Aquí también hay presencia de manifestantes, quema de llantas, estaban lanzando voladores y otras cosas más, según lo que nosotros pudimos percatar en este sobrevuelo. Esta es la información que se desarrolla justamente desde acá y desde la ciudad capital. Compañeras, regresamos con ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Juan Miguel. Muchísimas gracias. Con esta información vamos a una pausa, pero enseguida regresamos con más. En las instalaciones de la gobernación de Imbabura, Ibarra vive una relativa calma. Lo que es evidente es el desabastecimiento de víveres, combustibles y productos de primera necesidad, que se vuelve cada día más crítico. David Vizcaíno desde Ibarra nos tiene más detalles. Hola, David. Gracias en estudios, compañeras. Muy buenas tardes. Efectivamente me encuentro en el Parque Ciudad Blanca, al ingreso sur de Ibarra. Hasta el momento ha existido en el ambiente una calma, sobre todo después de los acontecimientos del día de ayer en la gobernación de Imbabura. No han existido las delegaciones de comunidades de Otavalo, de Cotacachi, de Natahuela, de Zuleta, hacia acá, hacia Ibarra. Sobre todo se ha respetado el estado de excepción. Lo que sí también contarles, según la sala de crisis del ECU 911, siguen obstaculizadas las vías, más de 20 puntos desde Ibarra hacia el sector de Cajas en el límite con la provincia de Pichincha. Muchos comuneros han realizado la ronda respectiva, sobre todo también en la noche, en la madrugada y durante el día. No hay paso, los camiones de víveres siguen también en Cajas y en el límite con la provincia del Carchi. De igual manera, comentarles que en la ciudad de Ibarra existe nuevo desabastecimiento de combustible. La mayoría de gasolineras están completamente cerradas y en las que existe aún las reservas, los vehículos esperan de 3 a 5 horas ser atendido y tan solo llenar $10 de combustible hasta el momento. Esa es la información que les podemos brindar desde la ciudad de Ibarra. Nosotros estaremos pendientes en este 9º día de la paralización aquí en la provincia de Imbabura y de esta manera llevarles la información respectiva. Mientras tanto, regresamos con ustedes y más noticias en estudios, compañeras. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Muchísimas gracias. Tungurahua es una de las provincias declarada en estado de excepción. Las marchas no paran en Ambato. El gremio de taxistas salió a las calles, mientras que ciudadanos marcharon por la paz. El contacto es con Edith Jacome, quien nos tiene más información. Edith, adelante. Gracias, compañeros en estudios, buenas tardes. La panorámica en Tungurahua es el bloqueo de las vías secundarias y principales hacia los 9 cantones, parroquias y comunidades que tiene esta provincia. A esto se suma la escasez de alimentos y los habitantes empezaron ya a preocuparse. Por ejemplo, diga, el aceite costaba $2 y ahora automáticamente está $3,65 hasta $4. Que imagínense a nosotros que ganamos el diario de unos $10 a $12, comprar un aceite así no es justo. O sea, yo no le veo muy bien a eso. En Ambato, aparte de las marchas indígenas, el gremio de taxistas también salió a las calles. Que se congele la gasolina en $2.10, que se elabore un plan integral de seguridad para la seguridad de la ciudadanía ambateña y del país. El gobernador, por su parte, garantizó suministro de agua potable, gas y combustible. No hay desabastecimiento, prácticamente se logró dotar a toda la ciudadanía días previos al paro de este combustible y obviamente en este momento estamos buscando la viabilidad de igual en el corredor humanitario poder ingresar los tanques suficientes como para que no haya desabastecimiento. Recordemos que Tungurahua fue declarada una provincia en estado de excepción y poco a poco ya ha sido socializada con los habitantes de los 9 cantones que tiene la provincia. Con este reporte volvemos con ustedes, compañeros, a estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Edith. Muchísimas gracias. Baja intensidad de las protestas se percibe en Riobamba, pero la estrategia de controlar los mercados y negocios es la tónica. Mercedes Chávez nos tiene los detalles de ese chimborazo. Hola, Mercedes, adelante.
Saludos cordiales. Riobamba vive una paralización. Sus calles lucen abandonadas, al igual que la gobernación. Los comercios son los que más sienten la afectación. Les hemos preparado un detalle de la realidad que se vive en la capital de Chimborazo. La ciudad está prácticamente paralizada. Los negocios del casco comercial están cerrados. Otros atienden con sus puertas entreabiertas. Los restantes limpian las huellas de los neumáticos quemados. Ya nuevamente regresan los marches. Está por abajo, cada unas 3 cuadras. Obligados nuevamente a cerrar. Los mercados atienden, pero no a plenitud, ya sea por las amenazas de los manifestantes de despojarles de sus productos o por el desabastecimiento que también ya hace mella en sus locales. Vendedores informales que se apostan en las afueras, en las esquinas del mercado, vienen los manifestantes y proceden a quitarles y a retirarles los productos. Hasta ahora tenemos el gas y ya no hay más del gas ya no sabemos qué hacer. Las estaciones de servicio atienden, pero únicamente vendiendo diésel. Los otros combustibles ya no hay. Si tuviéramos, vendiéramos lo mismo o más, a lo mejor. Pero como no hay, no se vende ni más ni menos. Lo que sí se evidencia es el daño causado en las protestas, especialmente a los contenedores de basura. Alrededor de un centenar de contenedores que han sido afectados, ya sea por ruptura de lo que son el cableado, robo de las tapas, de la parte plástica y sobre todo la vandalización que hubo al momento de quemarlos a los contenedores. A esto se suma la afectación a diferentes bienes patrimoniales. Levantamiento de piedras de las vías, levantamiento de adoquines decorativo, cerámica, desprendimiento de elementos, sobre todo de aquellas bancas que forman parte del mobiliario urbano de este espacio patrimonial. En Riobamba, Mercedes Chávez, 24 horas. Desabastecimiento, manifestaciones, amenazas, daños, son las cifras que se expondrá en los informes que serán parte de la sesión del COE cantonal y donde se seguirá analizando la situación que se atraviesa. Con esto retornamos a estudios, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, Mercedes, muchísimas gracias. Y transportistas marcharon de forma pacífica este martes por las calles de Cuenca. Sin embargo, el servicio se mantuvo con normalidad. Nos enlazamos con Iván Rodríguez, quien nos cuenta más. Iván, buenas tardes. Adelante, por favor, te escuchamos. Gracias, amigos, amigas, ¿qué tal? Buenas tardes. Me encuentro en el centro histórico de Cuenca, en el Parque Calderón, hasta donde llegaron las 7 ramas del transporte de Cuenca. Ellos tienen varias exigencias al gobierno nacional. Entregaron un manifiesto en la gobernación de la SUAY. Hemos transcurrido 10 largos meses y este gobierno no ha dado respuesta definitiva a nuestros pedidos. Ha incrementado el valor del combustible en una forma desmedida que ha afectado no solo al sector del transporte, sino al sector familiar, al sector de las empresas. Todos hoy por hoy son afectados por el tema de los combustibles, pero mucho más nosotros quienes diariamente erogamos los dineros que antes eran el beneficio de nosotros. Aquí está la Unión de Taxistas que representa a una federación, aquí está la Cámara de Transporte, aquí están algunas organizaciones, pero lamentablemente nunca se les considera a los dirigentes que en esas mesas de trabajo, en esas mesas de diálogo, tienen que estar ellos, porque ellos saben las necesidades de sus bases. Los transportistas esperan una respuesta del gobierno nacional en el lapso de 8 días. Caso contrario, mencionan, radicalizarían sus medidas. Son las novedades desde el centro histórico de Cuenca. Retornamos a los estudios. De mi parte, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Iván. Con esto de aquí vamos a hacer una nueva pausa, pero ya volvemos.